Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación e Inteligencia en este formato Tendencia. Siempre con Delia Muñoz, desde Estados Unidos aún, y con Cecilia Bernuy, que nos acompaña hoy en estudio. El tema de hoy, les propongo, todo el mundo ha hablado en los últimos 20 años de que la informalidad es un problema. Hoy día quiero plantearles el tema al revés, la formalidad como problema. Hoy, 3 de cada 4 trabajadores son informales. Hoy, el 17.8% del PBI es producido por informales o por la informalidad, como la conocemos. Yo creo que es necesaria una nueva formalidad que, en vez de que trate de meter en el 20% de lo que producen los formales al 70% restante, busquemos algunas líneas en común en estos dos mundos para crear esta nueva formalidad. Cecilia, ¿qué piensas tú al respecto? Definitivamente el país es un proceso casi de laboratorio, ¿no? Y definitivamente nosotros tenemos que buscar nuevas formas que se adecúen al contexto. Pero además de buscar cómo es que hacemos que cada vez más peruanos sean más formales, hay que abordar otros procesos que son evidentes y vigentes, ¿no? La economía formal no es la única que mueve y aporta a la economía y no es la única que se ve reflejada en el PBI, que finalmente es lo que nos permite a nosotros saber cuán bien estamos, cuánto avanzamos y cuánto margen tenemos para invertir desde el espacio público. Sino hay que también abordar cuáles son todos estos procesos que definitivamente provienen de lo que en algún momento nosotros denominamos economía ilegal, ¿no? Y ahora tenemos otra vertiente, que es la economía y los procesos que vienen siendo cada vez más vigentes alrededor de las economías ilícitas, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre a la vista. ¿Y por qué? Porque todo impacta económicamente. Nosotros estamos transitando por procesos que son altamente violentos. La ciudad de Lima y el Perú entero está transitando por procesos de alta criminalidad y la pregunta es ¿por qué y qué pasa? Y cuando uno quiere hacer esta reflexión hacia atrás, se da cuenta de que debe haber un móvil, y el móvil es económico. La formalidad tiene que abordar y entender todos esos fenómenos. Delia, ¿tú qué crees? ¿Es necesario pensar una nueva formalidad? ¿Es necesario, como dice Cecilia, no solo pensar en esa nueva formalidad, sino en los ilegales y en los criminales que ahora aportan, según últimas cifras que vi, 4% del PBI? Quiero separar en dos partes lo que es la informalidad laboral, la informalidad económica, de la criminalidad organizada con actividades ilícitas. Respecto de la primera, yo te conocí a ti hace más de 20 años discutiendo este tema de informalidad. Es verdad. En el camino, en el 2000, que es uno de los temas que más me apasionan. Tengo 3 o 4 temas de interés y este es uno. En el 2013 estuve en Ginebra invitada por OIT para trabajar lo que se iba a discutir en las sesiones del 2014 y 2015 sobre el tránsito a la formalidad. Se hizo un plan de trabajo que Perú lo aplica, porque la formalidad laboral y económica depende mucho del Estado. Y Perú dicta lo que se llamó la ley Pulpín y la ley de los independientes. Correcto. Que eran mecanismos donde las personas tenían un primer step para el trabajo, pero sobre todo contribuían a la seguridad social. Estas normas, por falta de diferentes factores, entre ellas, para mí, la carencia de diálogo social, fueron satanizadas y se tuvieron que derogar. Y de allí en adelante, desde ese 2017, hemos visto que ya no se ha tenido ningún esfuerzo serio para trabajar en la lucha contra la informalidad laboral. Vino la pandemia y ya todo se fue absolutamente al agua. Entonces, para mí, en lo que es la formalidad laboral, donde tenemos a más del 75% de personas trabajando en negro, allí necesitamos una política donde la primacía de la realidad sea lo que prime. Es imposible que vayamos con los índices de productividad que tenemos
a que todos puedan entrar en esa burbuja laboral que hemos creado, una burbuja llena de preceptos, principios, pensamientos, 14 sueldos al año, utilidades, bono. Eso no es posible. La gente en el Perú no trabaja, la gente en el Perú chambea y tienes que dar una norma que recoja esa chamba. Es duro decirlo, es inadecuadamente... No es políticamente correcto. Exactamente, pero es la realidad porque la realidad ya te ganó, ya está Correcto. allí. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar nada más un régimen de trabajo, pago por horas y contribución a la seguridad social. Punto, no hay más, ¿no? Y no es solo eso, Delia, sino que, claro, si uno quiere emprender, con esto voy de nuevo contigo, Cecilia, si uno quiere emprender hoy en el Perú y quiero poner un negocio, entre que alquilo el local, entre que tengo el capital inicial para la inversión de lo que quiero producir o el servicio que quiero dar, solamente en impuestos municipales, gastos notariales, registros públicos, empiezo el negocio y ya debo plata. Entonces, eso no tiene ningún sentido para un emprendedor. ¿Cómo emprendo si empiezo un negocio debiendo plata y debiéndole al Estado, además, alguien que no me va a dar un sol y encima no me protege? No solamente eso, sino de que el costo de la formalidad en el país es un costo no solamente en dinero, sino en tiempo y en procesos que uno tiene que completar. Hay que tener claro algo, que para ser formal tiene que haber una premisa de retribución y contribución, o sea, el trabajador formal, el emprendedor formal, el que desarrolla cualquier tipo de actividad productiva, tiene que entender que la formalidad le genera un beneficio. Y la mejor manera de entender que ser formal te va a generar a ti un beneficio directo es básicamente cuando tú recibes algo del Estado. Y ahí parte una reflexión. No solamente los ciudadanos tenemos libertad para emprender y desarrollar empresa y trabajar, sino también deberíamos de tener esta percepción del débito desde el Estado, del buen gobierno y de la prestación del buen servicio. Si nosotros somos formales, son porque no solamente estamos cumpliendo con un requisito de legalidad, sino porque esta formalidad nos tendría que hacer más productivos y porque el pago de nuestros impuestos y el pago de las tasas que se exigen para justamente ser formal deberían de tener una contraprestación directa e individualizada. Si tú pagas impuestos, es para recibir servicios. Pero eso no ocurre. Eso no ocurre, pero esos impuestos se traducen en ¿qué? Infraestructura, servicios públicos, mejora en la calidad del servicio desde el Estado, educación, Justo salud. lo que hablábamos en el podcast anterior. Absolutamente, pero para eso la nueva formalidad no solamente tiene que entender el nuevo contexto social, tiene que aprender sobre los nuevos retos del Estado, tiene que entender las variabilidades y los impactos reales en la economía correspondientes a las actividades ilegales e ilícitas, sino también tiene que reconocer que tiene que haber un efecto de doble vía, en donde el Estado tiene que prestar buen gobierno, buen servicio, para que todo el mundo sea consciente de que el pago de un impuesto no va en saco roto, sino que está directamente dirigido, cuando menos, a las poblaciones de menores recursos. Delia, y vuelvo contigo. Hace algunos años, en alguna de las últimas competencias electorales, no voy a decir qué partido, porque si no, voy a decir que estoy sesgando la opinión, un partido político dentro de su plan de gobierno proponía que se dejara en tributo cero, impuesto cero, tanto renta como IGB, los primeros 2 o 3 años de cada empresa que recién comenzaba. Obviamente supervisando que no hubiese grandes empresas o medianas que lo que estuviesen es eliminando la grande para volver a comenzar y no pagar impuestos, ¿no? Habiendo esa supervisión. Si yo fuese presidente y te nombro ministra de Trabajo, obviamente en un gobierno con popularidad, con potencia, con fuerza, ¿cuáles dirías tú que son las principales medidas que habría que hacer para que esto cambie, para que hablemos de esa nueva formalidad real que es la que necesitamos? Mira, la formalidad implica con que las personas tengan ingresos y por lo menos seguridad social, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos hoy en día en la actualidad es trabajo en negro, donde las personas no tienen mayor beneficio que la cobertura del SIS. En consecuencia, hablar desde un púlpito político de que sí, que todos nos vamos a ir a ser formales y que 2 años de impuesto cero y que tú vas... Es una fantasía. Es una fantasía. La informalidad ya avanzó demasiado.
Lo que tienes que tener es normas muy simples para mí, pago por hora, pago por realizado y con un descuento directo y que te permitan también deducir los gastos, ¿no? Que te permitan deducir Eso los gastos. sobre todo. Hoy en día tenemos una estructura fabulosa a nivel laboral, fabulosa a nivel de SUNAT, pero ¿quiénes contribuimos? La presión tributaria no llega al 14%. En el Perú se está trabajando y se está generando economía en negro. Y ahora sí vamos a la economía ilegal. Esta economía ilegal, yo recuerdo que hace 2 años, por los cursos que dicto, me llamaba mucho la atención siempre la presencia de narcotráfico, minería ilegal, trata de personas. Y me puse a ver cuánto representaba cada uno. El año pasado, cuando hice el último chequeo, este año no han salido cifras, teníamos más o menos 12.000 millones de dólares provenientes de la economía ilegal. Al cambio del dólar de hoy día son 36.000 millones de soles que circulan en nuestra economía sin tributar, sin pagar y generando graves problemas. Entonces, tú tienes que unir, porque cuando la gente habla de informalidad, siempre se quiere quedar en Gamarra, en el cono de los Olivos, en el clúster TAR y se quedan en eso, ¿no? Pero la informalidad atraviesa en este momento a la sociedad peruana. La informalidad, esta laboral, empresarial, es la que nos ha permitido subsistir, tampoco hay que demonizarla. La que tenemos que abordar con mucha fuerza es esta informalidad ilegal y separar claramente cuál de ellas es un delito, porque tenemos más o menos 80.000 personas en esta economía ilegal. Yo en la actualidad, si la califico a toda como delito, tengo que hacer ¿cuántas cárceles? Habría que construir miles de cárceles y encima, como construimos, no llegaríamos. Hoy en día tenemos aproximadamente 100.000 personas privadas de libertad. Necesitaría un número igual para poder acoger a todas estas personas. Y esa economía ilegal es demasiado atractiva. Yo pienso que allí hay que pensar en formas donde el Estado pueda comprar, por ejemplo, el oro, como se han hecho en otros países africanos, ¿no? Lo que se llamaron los brillantes o el oro sin sangre, que den determinado tipo de compromisos de cómo se produce y sea el Estado el que lo compre y allí se cobre algún pequeño tributo, pero que permita manejarnos ya de una mejor manera. Amigos, como ven, este tema apasiona y nos hemos pasado algunos minutos más de esos 10 que tenemos acostumbrados en nuestro formato. Pero lo importante es que nos quede esto como lección aprendida. Tenemos una realidad predominantemente informal que tenemos que convertir a la normativa y a las reglas de juego vigentes. No podemos tratar de meter la realidad en un imaginario que no existe o es ideal y es muy bonito o suena muy bonito cuando este no funciona. Tenemos que hacer que la sociedad, que es ese espacio de convivencia en el cual estamos todos inmersos e incluidos, tenga sostenibilidad en el tiempo. Y eso implica que veamos hoy la formalidad, ese 20% chiquito de formalidad, como un problema y no a la informalidad como se veía antes. Temas para reflexionar. Nos vemos en el próximo episodio de Comunicación Inteligente.